La sabiduría te librará del camino de los malvados. Enseñar a sacar provecho positivo de las historias de los personajes más oscuros y distorsionados de la historia bíblica. La sabiduría te librará del camino de los malvados. Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, yo agradecido con el Señor de estar de regreso en las canchas. Puse esta camiseta, no de este mundo, a propósito, por dos razones. Una, porque Jesús dice que básicamente esta no es nuestra casa, estas no son nuestras reglas. Nosotros no vivimos acorde al sistema que nos rodea. Y en segundo lugar, después de un segundo reemplazo de rodilla, tampoco soy de este mundo porque soy 100% biónico, así que esa es la razón. Me toca trabajar un tema complicadísimo y es el de un personaje enigmático de la Biblia. Ya lo anunciaron hace un rato. Me toca hablar de Judas, a quien los evangelios señalan como un traidor, que esa es esencialmente su característica primaria. Así que vamos a trabajar a lo largo de los evangelios, particularmente de Mateo capítulo 26, a este hombre. Algunas personas han dicho de él que básicamente era un celote, un cananista. Este grupo era un grupo anti-Roma que a manera de guerrilla luchaba por reivindicar a Israel. Otras personas han dicho que era básicamente un títere cósmico, un robot programado para que se cumpliesen las profecías de que el Mesías iba a ser entregado, sacándole de encima toda responsabilidad. La verdad es que los valores como el de la fidelidad, que es un valor que básicamente se describe, se define como aquello que me permite desempeñar un rol de manera fiel al modelo que Dios estableció. La Real Academia dice también que la traición no es otra cosa que la falta que se comete quebrantando la lealtad que se debería tener. Así que en un mundo, en una sociedad como la que nosotros vivimos hoy por hoy, que borra las líneas que supone Dios, estableció un Dios que alguien se inventó, esa sociedad cada vez más refleja un valor como el de la lealtad o el de la fidelidad en franca extinción. Ya prácticamente un valor como ese no se reconoce fácilmente. ¿Qué dice la Biblia de alguien como Judas a manera de introducción? Dice Marcos capítulo 3 y verso 19. Esta es una de las listas de los discípulos de Cristo, de los apóstoles. Judas siempre de último, mencionado al final. Y dice de esta manera: y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Recuerde que los evangelios son propuestos varias décadas después de los acontecimientos, así que describen los hechos ya permitiéndose calificar a las personas. Y de Judas, este es lo que se dice, esto es lo que se señala: el que lo traicionó. Para cerrar la introducción, al final de su historia, al final de mi historia, ¿qué va a decir la nota que me describe? Oramos y le entramos a Judas. Señor, gracias por esta mañana lluviosa, fría. Gracias por la amistad, por el compañerismo. Gracias por un lugar para abrir tu libro. Gracias, Señor, por el tiempo de adoración, de alabanza. Y ahora, Señor, queremos pedirte que aquí está nuestro corazón, lo proponemos para que una vez más trabajes con él. Venimos a la iglesia no solo a aprender, venimos a conocer a aquel que siendo Señor se convierte en nuestro modelo.
y queremos doblar nuestra rodilla delante de Jesucristo y de su verdad y de su palabra. Y hoy queremos pedirte, Señor, que esta amenaza tan terrible, vivir en una sociedad, en un mundo traicionero, donde nadie confía en nadie, venimos a pedirte, Señor, aviva este valor y este principio. Nosotros no somos de este mundo. No son las reglas de esta sociedad. Esta no es nuestra casa, dijo Jesús. Así que mientras estemos como peregrinos en esta tierra, permítenos reflejar en nuestra vida los valores eternos del reino de Dios, como el de la fidelidad y el de la lealtad. Aquí estamos. Háblanos una vez más, que así sea, por Jesucristo el Señor. Amén. Muy bien, tenemos trabajo, porque por más que traté de comprimir la historia que describe la traición de Judas, y la describe más que otra cosa, en una cascada descendente, es tan importante poder ver que cada punto va señalando un deterioro mayor. Así que vamos a trabajar 7 conceptos que sería como la anatomía, como una disección de la traición. Aquí está la primera característica que nos señala el Nuevo Testamento de Judas. Número 1, Judas era 100% egoísta. Judas era una persona que era primero yo, segundo yo, y si quedó algo, yo. Ese es Judas. Judas tiene una personalidad de embudo, traga todo lo que puede, pero cuando le toca dar es solo gotas, solo gotea, básicamente. En el clímax de esta característica, dice Mateo 26, verso 15, se acerca a los religiosos, a los líderes religiosos, vea el planteamiento de él. ¿Qué me dan y yo les entrego a Jesús? Esto retrata a una persona egoísta. Su prioridad siempre será la autosatisfacción y el beneficio propio. Cada conversación de Judas tenía que terminar en él. Él no permitiría que termine en otra persona. Por esa personalidad egocéntrica, todo concentrado hacia él mismo. Este egocentrismo jamás le permitió formar parte del equipo. Por eso siempre terminó siendo el último de la lista. Seguramente como celote, como cananista, guerrillero, antirromano, le hacía tener una agenda propia. ¿Tiene algo de malo tener una agenda propia, un propósito de vida? No. Hasta que saco a Dios de mi agenda, no me importa lo que piense, es lo que yo quiero, es cuando yo lo quiero, es como yo lo quiero, es mi lógica, es mi manera de ver la vida. Cuando alguien es así, las personas alrededor son solo cosas, instrumentos que yo uso para mi beneficio. Es lo que yo quiero conseguir. Y usted está cerca mío, ahora usted es una herramienta, un instrumento para conseguir lo que yo quiero. Y entonces te voy a usar. Ese es Judas. Ese es Judas. 100% egoísta. Su conversación, su pensamiento, su meta, su propósito. Es él, soy yo. Siempre yo. Número 2. Seguimos tratando de sacarle hebras a este personaje que nos permitan entender cómo es que alguien puede llegar a ser un traidor, una persona sin lealtad, traicionera, enfermedades sociales de nuestro tiempo. En segundo lugar, a la hora de valorar a los demás era miope. A la hora de emitir un criterio de cuánto vale una persona, para mí, otorgarle ese valor a una persona, él era absolutamente miope. Muy interesante
cuando uno vuelve a ver los pocos diálogos que se registran en los evangelios entre Judas y Jesús. Y cuando uno empieza a leer aquellas descripciones, se da cuenta de algo que salta de a una. Y esto es que él nunca llegó a conocer delante de quien estaba. Era miope a la hora de valorar a una persona. Estuvo con Cristo durante 3 años, 6 meses aproximadamente. Y su máximo título para él fue Rabí. Entiéndase, maestro. Esa fue la máxima, el máximo apelativo calificativo que le da Judas a Jesús. Rabí le llamó, maestro. Claro que Jesús es un maestro, por supuesto que sí. A él le encantaba oír las bienaventuranzas y que dichosos los pobres de espíritu y dichosos los mansos y dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Le encantó el sermón de la montaña. Estaba extasiado con la descripción de Jesús de liderazgo religioso fariseo allá en Mateo 23 o el final de los tiempos en Mateo 24. Y cuando se va a dirigir a él le dice, maestro. Maestro, maestro. Aquí hay un problema. No porque Jesús no sea maestro, es que es mucho más que eso. No llegó a conocerlo. Era miope. Lo tuvo ahí al frente. Ahora, la Biblia nos dice que una de las grandes tareas de la palabra de Dios y del Espíritu Santo es revelar quién es Jesucristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la tarea de la palabra y del Espíritu es que nosotros entendamos delante de quién estamos, para poder culminar en lo que dijo Tomás allá al final del Evangelio de Juan. Tú eres mi Señor y tú eres mi Dios. Es revelación. No sabía, tuvo que peregrinar hasta aquello. O lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 2, que aquel que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y todo concluye, todo se hace para que alguien pueda doblar su rodilla y confesar que Jesús es el Señor para gloria de Dios el Padre. Esa es la meta. Nunca lo logró. Comió con él, caminó con él, sudó con él, corrió con él, vio todo lo que los demás vieron. Nunca supo delante de quién estaba. Dios quiere ser conocido integralmente. La revelación tiene que ser paulatina. Así como la Biblia, conocemos algo poquito en Génesis y mucho en Apocalipsis. Dios quiere irse revelando poco a poco. Con él no lo logró. ¿Por qué? Por su egoísmo, por su egocentrismo. Y lo convirtió en alguien traicionero porque no sabía valorar a las personas. La pregunta es si yo logro valorar a mi familia, logro valorar a la persona con la que me despierto, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis amigos, a la gente que me rodea. En tercer lugar, él presenta otro problema. Su ego, su miopía generó insensibilidad al afecto. Él era una persona que realmente no se dejó ganar, permear por el afecto recibido. Muy interesante todo lo que vivió este hombre, llamado por nombre, tuvo un ministerio. Y dice la Biblia, es impresionante. Jesús lanza una bomba en la cena de Pascua, lo que estábamos celebrando hoy, cuando Jesús está instituyendo que ahora el verdadero Cordero de Dios y la verdadera sangre del Cordero que limpia los pecados de la humanidad, que nos trae libertad. Es una celebración maravillosa. Ahí Jesús lanza una bomba y le dice a los 12: uno de ustedes me va a vender, me va a entregar. Casi infartan todos. Casi infartan porque ellos saben darle peso ya a las palabras de Jesús. Cuando Él dice algo, eso va a ser así. Quedaron sin aire, se les fue el oxígeno. Entonces Jesús dice algo que llama mucho la atención.
Dice Mateo 26 y verso 23. Dice: el que mete la mano conmigo en el plato. Los comentaristas y los eruditos que se meten allá en la historia señalan varias cosas, pero no es muy difícil realmente entender la clase de privilegio que es ese. Dicen que había una deferencia del anfitrión con los invitados, que era mojar el pan en mi plato y era un bocado que se le daba para abrir la fiesta a un invitado especial. Sabemos por lo que describe la Biblia que Juan estaba a un lado, porque Juan era meloso, era pegajoso, le ponía la cabeza encima al hombro de Jesús. Pero seguramente el que está al otro lado es Judas. Es una deferencia especial al que le dé yo el pan mojado. Y otras versiones señalan: el que mete el pan en mi plato. Yo quiero preguntarle una vez más: ¿cuántas personas pueden meter los dedos en la sopa suya? Casi nadie. Casi nadie. ¿Quién va a meter las manos en mi plato? Nadie. Mi esposa y yo, y el cepillo suyo y el cepillo mío. Ahí terminamos lavándonos con el mismo cepillo. Tenemos 41 años y medio de andar dando vueltas juntos. Ella puede hacer eso conmigo y yo con ella. Pero después de eso, nadie. Prefiero quedarme con los dientes sucios que lavarme con el cepillo suyo. Igualmente, me dice usted. Viene Jesús y dice: ¿saben quién me va a entregar? El que mete la mano conmigo en mi plato. Y los salmos dicen: el compa mío, el hombre de mi paz, mi amigo, en quien yo había puesto mi confianza, levantó contra mí su mano. Es como si lo sintiera en la profecía. Llamado por nombre, tuvo ministerio, escogido. Dice Marcos capítulo 3, que es demasiado maravilloso. Es el llamamiento. Se para Jesús en la montaña: hey gente, pasé toda la noche orando, porque de ustedes, de todos ustedes, cientos y miles, yo escogí solo a 12 para que estuvieran conmigo, para que fueran mis amigos, para llamarlos apóstoles y para enviarlos a predicar. Pedro, Juan, Jacobo, Bartolomé, Tomás, Mateo, Judas. Casi le da un infarto, lo llamó por nombre. Deferencia particular, lo escogió para que estuviera con él. Jamás deberíamos menospreciar un abrazo, una sonrisa. Es un milagro. Cuando alguien padece 100% de egoísmo, cuando alguien se hace insensible al afecto, es miope relacionalmente, entonces nosotros empezamos a enfermarnos de traición. Mi corazón empieza a prepararse, porque ahora quien está a mi lado no es a quien amo, es una cosa a la que yo uso. Es un instrumento que yo uso. Ahí está Judas, tiene su propia agenda y ahora está instrumentalizando a Jesús. Hay demasiada evidencia que él era un celote cananista, que tenía ideas de liberación para su país. Está bien, pero jamás sumó o permitió que Dios le diera una nueva perspectiva de lo que era libertad o cómo es que Dios lo hace. Terrible, dramático. Siguiente. Este Judas no solamente tenía lo que hasta aquí hemos mencionado, de esta miopía, de este ego, de esta insensibilidad, sino que era una persona absolutamente irresponsable. Era una persona que se autoengañaba en su irresponsabilidad. Ya lo voy a probar. No es el tipo de persona que tiene
los pantalones o las enaguas para llamar las cosas por su nombre, para decir: este soy yo, esto es lo que me está pasando a mí. El peor de los engaños, ya es dramático y triste que alguien me engañe, pero el peor de los engaños es cuando yo me engaño a mí mismo. Cuando yo me digo una cosa por otra. Cuando yo me digo una cosa que yo sé que no es y me la digo porque creo que es, pero quiero creer que es aunque yo sé que no es. Eso se llama autoengaño. Y en el caso de Judas, irresponsable. Jesús lanza la bomba. Es la escena que ya describí en la mesa del Señor. Uno de ustedes me va a entregar. Quedaron sin aire, sin oxígeno. Todos, porque saben que cuando Jesús dice algo, eso es así. Entonces Pedro, que ha sido un tortero 100%, le dice: Señor, seré yo. Y así cada uno: Señor, seré yo. Vea el verso 25. Ya aquí Judas tuvo sus primeras conversaciones con los religiosos. Ya aquí Judas tomó una decisión. Ya Judas sabe que su agenda no se va a cumplir con este Jesús, que no es el tipo de Mesías que yo creo que debe ser. Así que ahora sencillamente tengo que ver qué hago, por dónde agarro. Y empieza a gestar cómo poder llevar a cabo su proyecto, su plan. Verso 25. ¿Acaso seré yo rabí? Es un irresponsable. Es una persona autoengañada. Él ya sabe, ya que esto está palabreado, ya esto está semblanteado. Oiga, don Jesús, ¿habrá alguna posibilidad? O sea, ¿habrá alguna remota posibilidad de que quien le vaya a entregar sea yo? Irresponsable, absolutamente. Autoengañado, víctima de su propia callosidad, no es capaz de asumir responsabilidad. No tiene el valor de reconocer sus propios actos, de decir: oh, esto es lo que me está pasando a mí. Una vez más, la lealtad y la fidelidad hoy, igual que en este tiempo, son valores casi extintos, difíciles de encontrar. De alguna manera, de ida y de vuelta, este es un tema que nos atañe, altamente relevante para nosotros. Alguna vez, con una persona que me mentoreó fuertemente, muy a los inicios de Vida Abundante, yéndome para atrás 30 años aproximadamente, mi mentor, cada semana nos sentábamos. Era una persona de misiones por toda América Latina, mucho conocimiento, un gran teólogo. Y recuerdo que en alguno de los momentos en que estábamos sentados, me dijo: terminé de escribir este libro, le puse una dedicatoria, me lo regaló. En los agradecimientos dice esto, agradece a mucha gente. Extrapolé esta frase. Dice: mi esposa ha sido un apoyo constante y una expresión de la paciencia y el cuidado del Señor para conmigo, sin lo cual nunca hubiera sobrevivido al ministerio. Y luego en la introducción, donde se plantea algunos propósitos del libro que escribió, propuso: uno de mis mayores anhelos es terminar bien. He visto demasiados colegas caer o abandonar, desviarse o quedarse en el camino. Terminar bien requiere caminar día tras día con pisadas firmes por el buen sendero. He observado a personas con mucho talento y grandes dones tratar de ensanchar el sendero, pero al final quedaron fuera del camino. Para vivir como un ministro, entiéndase pastor, en el camino angosto se requieren 3 elementos a fin de lograr que las pisadas sean firmes: inspiración, dominio propio y autoexamen. Y tuvimos nuestra sesión como siempre,
Tuve preguntas para él, me respondió, oramos. Y unos días después me llamaron diciendo: Ricardo, no te imaginas lo que ocurrió. Solo quedó una nota sobre su escritorio. Él escapó con su secretaria a otro país. Abandonó a su esposa y a sus hijos y su ministerio. Y su esposa y su secretaria, que era la esposa de su mejor amigo, también abandonó a su esposa y a sus hijos y se fue. Realmente todavía me aturde aquel momento. No sabría por dónde agarrarlo. Muy difícil, muy duro. Básicamente y sencillamente, cuando recuerdo aquella historia de uno de mis héroes de la fe, solo puedo decir y repetir las palabras del apóstol Pablo: mire que el que cree estar firme, que no se caiga. Un día a la vez, y realmente un día a la vez tomando decisiones. Siguiente, en este proceso que trata de hacerle un tag a la traición de Judas, ¿cómo empezó a gestarse? Bueno, venía de manera degenerativa hasta que llega a una máxima expresión de hipocresía. Aquí ya no solamente está enfermo, es una persona miope, insensible, egocéntrica. ¿Qué pasa aquí? Empieza realmente a dar manifestaciones terribles de una degeneración, capaz de sostener dos caras, dos vidas. Máxima expresión de hipocresía. Dice en Mateo 26, verso 48: el traidor había dado esta contraseña al que le dé un beso. Ese es, arréstenlo. Enseguida Judas se acercó a Jesús y lo saludó diciendo: Rabí, y lo besó. Ahora, ya sabemos, él determinó entregar a Jesús, lo vendió, llegó con poco de matones allá, y uno, digamos que hasta aquí venía la novela con algunos matices que uno podría decir, todo esto, bueno, pues ahí viene el hombre para atrás, pero la forma que utiliza es dramático, porque sin duda habrían otras maneras de marcar a Jesús en aquel huerto oscuro del Getsemaní. Habían otras maneras. A ver, al que yo me le pare a la par, o yo al que le ponga el codito así a la par, o al que salude diciéndole en la espalda, o que el Señor así me para alguna forma más digna. Jesús se lo reclama. Jesús le reclama, le dice: Judas, con un beso me marcaste. Con un beso entregas al Hijo de Dios. Nunca hubo un beso más vacío. Siguen habiéndolos. Nunca hubo un saludo tan falso. Aquí nace la palabra hipocresía. Plata en la bolsa porque instrumentalizó a alguien. Matones, palos, coronado con un beso. Igual que hoy, podría ser que alguno de nosotros se encuentre en este descriptivo, en un punto así de bajo. Mi papá cambiaba dólares en la esquina de Monumental. Ese era su trabajo por mucho tiempo. Era muy ágil, muy hábil, bueno para los negocios. En aquellos tiempos yo era soltero. Me acuerdo que cuando él se enferma de cirrosis, él viene y me dice: tengo un negocio que no puedo perder, es muy bueno. Lo estoy haciendo con 2 amigos más porque es grande, necesito generar recursos. ¿Tú podrías ir por mí? No podía levantarse de la cama. Claro, papá, yo voy, papi. Así que pasa por mí uno de sus amigos que estaba para el negocio. Iban a ver a otro. El otro amigo yo sí lo conocía más, era de nuestra mesa. Venía con su esposa a la casa. Papá lo había ayudado muchas veces.
no era tan bueno como papá. Papá lo había envuelto en algunos negocios para beneficiarlo. Así que pasa por mí otro, me recoge, yo voy en el asiento de atrás, llegamos donde está esta tercera persona que es muy cercano a papá. Yo estoy atrás en el asiento, me toca recibir la parte del negocio que papá hizo. Y el que viene, este amigo de nosotros, por la ventana, dice: aquí está lo tuyo y aquí está lo mío. Y el que está delante le dice: ¿y lo de Ricardo? ¿Por qué? ¿Por qué Ricardo? Y empieza a despotricar. Que solo entre dos. ¿Por qué Ricardo? Él no ha sido parte. Sí era parte. Yo no podía creer lo que estaba oyendo y lo que estaba viendo. Él no me había visto a mí, que estoy atrás, sentado. Bajé la ventana con unas ganas de agarrarlo por el pescuezo. No tuve que decir nada, nada más bajé la ventana. Él me vuelve a ver y se quiso morir. La lealtad y la fidelidad son valores en extinción. Con quien menos creemos, aún en la iglesia. Un par más. Judas padeció falta de arrepentimiento y solo se quedó con el remordimiento. Él tenía remordimiento sin arrepentimiento. No son lo mismo, lo vamos a ver. Las versiones modernas rescataron la diferencia entre una cosa y otra. Las versiones antiguas todavía dicen que Judas se arrepintió. No se arrepintió. No se arrepintió. Dice Mateo capítulo 27 y en el verso 3. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús. Esto nos recuerda que tenía su agenda, que estaba tratando de mover hilos para que las cosas quedaran como él quería. Cuando ve que condena a Jesús, sintió remordimiento. Esa palabra, según el diccionario del griego al español, es metameleia. Y básicamente significa ups. Las cosas no salieron como yo quería. No es arrepentimiento, es remordimiento. Es un dolor básicamente humano. Es cambio de parecer. Sigue diciendo: sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los líderes religiosos. Arrepentimiento en la palabra griega es metanoia. Es un cambio de corazón. Es alguien que realmente llora delante de Dios, que trata de restaurar el sendero. Arrepentimiento es lo que le pasa a Pedro después de que dice: no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco, por mi madre que no lo conozco. Pero se encuentra con Jesús y se arrepiente y se reencuentra con él unos días después de resucitado. El remordimiento distorsiona la mente, la capacidad de decisiones, porque básicamente es un dolor humano que no tiene nada que ver con Dios. Se lo pruebo. Él busca malos consejeros. ¿Por qué no fue a buscar a Pedro o a Juan o a alguno? ¿Por qué? No, a quien fue a confesarle su falta fue a los sacerdotes. Eso dice la Biblia. Dice que se fue a los sacerdotes. He entregado sangre inocente, les digo. Mal consejero. Tenga cuidado, ¿a quién le llevo? ¿A quién le llevo mi drama de vida? He entregado sangre inocente. ¿Qué le contestaron? ¿Y a nosotros qué nos importa? Eso fue lo que le respondieron. Lanza lo superficial. Él está quemando algo por dentro. Él no sabe de qué deshacerse. Agarró la plata y la bota. Lo superficial, el problema era mucho más interno. Pero lo más dramático, toma malas decisiones. Se busca un árbol, se busca una cuerda y termina con su vida ahí. El remordimiento no dura mucho. El arrepentimiento trae cambios verdaderos. Es alguien que de verdad, el arrepentimiento verdadero trae restauración verdadera.
Sabemos que él no se arrepintió verdaderamente porque no hubo cambios. Lo que hubo fue muerte, fue un desastre. Nosotros quedamos en remordimiento y no en arrepentimiento de esta manera. Cuando empezamos a abrazar pecado, una palabra que casi que choca en nuestra sociedad, pecado, aquello que Dios ha dicho, esto no es así, y empiezo a justificarlo y lo abrazo para mí y aprendo a convivir con él justificándolo porque soy un hipócrita irresponsable. Eso le pasó a Judas. Dice Juan 12:6 que Judas era un ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa del dinero del grupo, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Un día tomó del dinero de la bolsa, se asustó, me irán a ver, ¿qué irán a decir? Este Jesús que todo lo sabe, ¿qué pasó? No pasó nada. Vuelve a hacerlo, se hace parte del escenario, del panorama. Y entonces se le encallece la conciencia. Eso nos ocurre a nosotros cuando hacemos lo mismo. Este es un ejemplo clásico de vida abundante. Nunca podré olvidarlo, fue en los albores de nuestra iglesia. Vino una pareja a las lágrimas, él con cara de bravo, con cara de enojado. Ella no para de llorar. ¿En qué puedo servirle? Una pareja joven. Pues no paraba de llorar, ella no podía ni hablar. Entonces él dice: mire, la verdad que yo no sé ni por qué estamos aquí, porque yo reconozco que he tenido una aventura fuera de mi matrimonio. Ella se dio cuenta, pero yo ya le dije que eso está arreglado, que ya decidí que se acabó. Así que ya la verdad no sé ni qué estamos haciendo aquí. Ella no puede ni hablar, a los sollozos. Pregúntele el planteamiento que hace. Él vuelve a agarrar aire y dice: mire, otra vez, mire, yo le reconocí que yo de verdad, en efecto, tuve esta aventura con otra mujer, pero yo le dije, ya tomé la decisión de dejarla. Y le planteé lo siguiente: el primer mes, el mes que viene, la voy a ver solo 4 veces. Cuando él empieza a decir eso, yo digo: esto es cámara escondida. O sea, esto es cámara escondida. Porque yo no puedo creer que alguien venga y me diga una cosa como esta. Y me están vacilando. Me dice: el segundo mes solo la voy a ver 2 veces. El tercer mes 1, y en el cuarto me hace: se acabó. ¿Qué le digo a este caballo? ¿Qué le digo a este caballo? Porque me dejó sin versículos. Me dejó sin versículos. Le digo: ¿usted tiene perro? Por dicha que lo había leído en algunas partes. ¿Usted tiene perro? Dice: sí, receloso, sí. ¿Qué tal que tú fueras donde el veterinario a cortarle el rabo a tu perro, y que el veterinario te diga que le va a cortar solo la punta, y que vengas la otra semana para cortarle otro cabito, y que así vas a seguir viniendo hasta que el trabajo se haga? Sin palabras, sin respuestas, sin respuestas. Podría ser que alguno de nosotros hoy esté aquí o esté allá y tenga que recordar que hay cosas que se cortan en la raíz. Así es como se corta, que no se juega con eso. Y por último, perdió su lugar. Es interesante que Pedro retoma el tema de Judas allá en el libro de los Hechos. Ya Jesús ascendió, ahora la iglesia se está reordenando. Pedro dice: éramos 12, ya falta uno, necesitamos reponer al que ya no está. Dice 1:20 de Hechos.
Porque en el libro de los Salmos, continuó Pedro, está escrito que su campamento quede desierto. Está hablando de los resultados de la infidelidad, de la deslealtad y de la traición. Que su campamento quede desierto y que nadie habite en él. Y que también está escrito que otro se haga cargo de su oficio. Este hombre lo perdió todo. Perdió su propósito. Algún día Jesús lo vuelve a ver y dice: de este personaje, el que me va a entregar, mejor no hubiera nacido. Más le vale no haber nacido. Fuertísimo. Perdió su nombre. ¿Sabe que en aquella época Judas era un hombre preciado? Era un hombre valorado. Algún día una mamá tomó a su hijo y orgullosa le dijo al rabino: se llama Judas. Y la gente: qué lindo nombre. Porque se codeaba con nombres como el de Pablo, como el de Juan. Era un nombre apreciado. Pero la existencia, la vivencia, la historia de Judas lo convirtió en un nombre de infamia, de bajeza, de traición, de dolor. Hoy no conozco ni a un perro que se llame Judas. Nadie se llama Judas. Nadie. No hay nadie que se llama Judas. Giselle se metió y dice: cuidado, vas a decir eso, porque ya encontré en internet que sí hay como 4 personas que se llaman Judas. Pobre chavalo al que le pusieron así. Es un insulto. Yo jugué con Cartago de 17 años. Luego Saprissa me vuelve a recoger. Y cuando regresaba con Saprissa a jugar a Cartago, ¿qué me gritaban los cartagos? Listo. Más recato, Pablo, por favor. Eso y otro chorro de cosas que me gritaban. Un insulto. Hoy es un insulto. Nadie se llama Judas, ni combinándolo con nombres bonitos. Judas Ricardo, tampoco. O sea, por más que le eche de azúcar, no hay forma. No hay forma. Perdió su herencia. Cambió lo celestial por lo terrenal. Cambió lo eterno por lo temporal. Es impresionante. Jesús lo llamó, lo cuidó, lo enseñó, lo protegió, lo empoderó, lo lavó, lo usó, lo honró. Lázaro, levántate. Y Judas estaba ahí en palco viendo aquello. Vio a Jesús caminando sobre el agua. Judas sabe lo que es agarrar un pedazo de pan que se convierta en 10 mientras lo reparte. Y aún así, no. Esto es fuerte. Dice que después del bocado final, es Juan 13:27, es fuerte. Dice: Satanás entró en él. Y me eché para atrás una vez más en el asiento. Wow. Y pensé: Jesús intentó 3 años y medio metérsele en el corazón. Con cada palabra, con cada cosa que hizo por él. Intentó metérsele en el corazón y nunca pudo. No es suficiente estar cerca. Yo necesito que ese Jesús se me meta dentro a mí. No sé si decir que Jesús no lo logró o que Judas no lo permitió. Creo que es correcto lo segundo. Y Satanás entró en él. Qué dramático. No sé si alguno de ustedes me podría facilitar el número celular de Gerard Piqué. No sé si de verdad que yo quisiera mandarle un WhatsApp. Le voy a decir lo que me gustaría decirle a Piqué. Me gustaría decirle que el orden de la traición es el siguiente. Cuando alguien traiciona, en primer lugar, ofende a Dios. Es el primero. Nadie dice eso, pero es el primero. En segundo lugar, cuando traiciono a alguien, me traicioné a mí mismo, porque Dios me hizo con un modelo. Yo me traicioné a mí mismo, me violenté a mí mismo. No fui diseñado para eso.
En tercer lugar, sí le fallaste a Shakira. En cuarto lugar, a tus hijos. Los traicionaste también a ellos. Y en quinto lugar, traicionaste la sociedad en la que vives. Porque esto se ha degenerado tanto que es una mejenga de todos contra todos. Y Dios espera que el valor de la fidelidad y de la lealtad se viva especialmente por sus hijos. Él espera eso. Si tiene ese número pero no me lo quiere dar, entonces mándele el link de este mensaje, por favor. Sí, haz el favor. Póngase de pie y concluimos. Planteaba una pregunta a manera de conclusión. La pregunta es: ¿cómo se reacciona ante la traición? Y esto a partir de Jesús. ¿Cómo Jesús administró esto? Es interesantísimo ver a Jesús interactuando con Judas. Él sabía todo. Él lo sabe todo. Primero que nada, seguro hay más que escribir, pero solo señalo tres cosas. Es una humildad, es una fuerza de carácter. Jesús se levanta de la mesa en medio de aquel diálogo tan fuerte de que alguno me va a traicionar y todo eso, y Jesús lava pies ahí. Y yo no sé si usted alguna vez había concebido que en ninguna parte dice que Judas fue excluido del lavamiento de pies, ¿no? Jesús le lavó los pies en un acto de humildad impresionante. Lava sus pies y me imagino que cruzaron la mirada. Y forzosamente tengo que creer que Judas no la soportó, le quitó la mirada. Humilde. Y luego en el diálogo de la misma Pascua, vuelve a ver a Judas y le dice: lo que vas a hacer, hágalo pronto. ¿Es lo que decidiste? Ok, dele. Eso es. Hay cosas, yo no te voy a amarrar, no te puedo obligar, no puedo tomar decisiones por usted. Es lo que decidió, dele. ¿Sabe que la implicación tiene que ver con que yo seguiré siendo lo que Dios quiere que yo sea? Tus decisiones y tus acciones, no voy a permitir que me rebajen, que me quiten mi dignidad. No lo voy a permitir. Firmeza de carácter. Así que cuando alguien dice me la hizo y se la hago. Si alguien te golpea en una mejilla, Jesús dijo: ponemos la otra. ¿Qué significa eso? No importa lo que usted haga, no vas a afectar quien yo soy. No lo voy a permitir. Y la última palabra que anotaba es gracia. Jesús se acerca, más bien Judas viene con los matones y Jesús se acerca. ¿A qué vienes, amigo? Siempre me ha sorprendido. Es uno de mis pasajes de susto. ¿A qué vienes, amigo? En el Getsemaní. Se llama gracia. Todavía ahí estaba tratando de conquistar su corazón. Cierre sus ojos por un momento. La iglesia es muchas cosas, pero es una escuela para la vida. Según Dios, es un lugar para aprender a vivir conforme a la palabra de Dios. Aquellos que estamos en bancarrota, que no tenemos la fuerza para poder implementar lo que se nos pide, porque lo vemos como un imposible, y lo es. Accedemos a aquel que es mucho más que un maestro. Es Jesús, el Rey, el Señor, y le entregamos nuestra vida. Ahora usted es el que manda. Ahora tú eres, es tu agenda, no la mía. Son tus valores, son tus principios, es tu espíritu en mí.
Y oramos pidiéndote para que puedas operar de manera individual con quien está aquí y con quien está allá. Después de abrir tu libro y tratar de estudiar en tu palabra, Señor, ¿qué quieres de nosotros? Lo primero es que quiero recordar es que tú quieres meterte dentro de mí. Tú quieres vivir dentro de mí. Y quiero suplicarte que así sea, Señor. No tengo las fuerzas, no tengo ninguna capacidad para vivir como tú quieres que viva. Pero si tú me perdonas y tú entras, Señor, volverá a amanecer para mi vida, Señor. Hay tanto que sanar, hay tanto que perdonar, que restaurar. Solo tú sabes quién está aquí y quién está mirando a través de la tecnología. Solo tú nos conoces. Y oramos pidiéndote, Señor, que tu Santo Espíritu, que no tiene límites, sea capaz de hacer la obra en cada uno de nosotros, porque te necesitamos, Señor. Gracias por seguir llamándonos amigos, aún, Señor, en medio de un Getsemaní de traición, aún allí esperando que volvamos, que reflexionemos. Por eso pedimos perdón y anhelamos agarrar tu mano para caminar por tu sendero. Señor, sana vidas, restaura matrimonios, amistades. Te pedimos esto, Señor, porque lo hemos echado a perder, pero tú puedes hacer que vuelva a amanecer. Gracias, Señor, porque eres bueno y fiel. Por Cristo Jesús, que así sea. Amén. Amén y amén. Damos un aplauso a nuestro Rey. Amén. Dios te guarde, te bendiga.